Amén. Dale un aplauso al Señor. Estamos cerrando un tiempo de bendición, una fiesta espiritual desde el día de ayer. Como dije, hoy de mañana estamos honrados con la presencia de la familia Dos Santos. Para los que no estuvieron en la mañana, damos gracias a Dios. Vida abundante en el 9 de abril del 2024 pudimos hacer nuestro primer viaje misionero de corto plazo, donde los hermanos nos recibieron con tanto amor en su casa. Como dije en la mañana, el pastor Julio hizo 2 Uruguay en ómnibus para esperarnos en el aeropuerto de Guayaquil. Y es una bendición, es un viaje re peligroso aparte, pero el hermano llegó, nos esperó, no me acuerdo cuántas horas esperaste en Guayaquil, pero llegamos y arrancamos de vuelta para atrás. Matador el viaje. Pero los hermanos nos recibieron con tanto amor y fuimos impactados y fuimos bendecidos por la obra y el trabajo precioso que hacen ellos en todas las comunidades, como les decíamos hoy. Fue imposible no venirnos con carga por Ecuador. Seguimos orando por Ecuador, seguimos apoyando a Ecuador y bueno, estamos honrados de tenerlos con nosotros. En esta tarde también, en este cierre de conferencia, es un honor. Les pido que si pueden pasar, siéntanse en libertad si quieren saludar. Y bueno, abrí tu corazón, hermano, porque estos hermanos realmente son valientes. 18 años en el ministerio en Ecuador, en la selva ecuatoriana. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Entonces, bueno, primero le voy a dar paso a Santiago y después, bueno, voy a estar compartiendo algo también. Bueno, muy buenas noches a todos, a cada uno de los que están acá en este lugar, que el Señor les bendiga mucho. Bueno, mi nombre es Santiago, tengo 19 años, a punto de cumplir los 20. Y bueno, hermanos, quería agradecerles mucho primeramente por el lugar que nos dieron para hospedarnos. Sin duda vemos mucho el amor de cada uno de ustedes por la obra misionera y también por las personas, que es muy importante amar al Señor y amar a las personas también. Y sin duda se nota ese amor que ustedes tienen por la obra misionera y por la iglesia. Y algo que me gustaría decirles es que nunca lo dejen de hacer, que lo hagan siempre, toda su vida. Amen a la iglesia, a la obra misionera y amen al Señor, que es muy importante, que sin duda Dios les va a dar 20 veces más de lo que ustedes están dando. Así que el Señor les bendiga mucho en esta noche y les dejo con mi mamá. Amén. Gloria al Señor. Gracias, hermanos. Gracias, como decía Santiago, ¿verdad? Y bueno, él salió. Capaz que alguno nos conoce, otros no ha escuchado. Rapidito voy a decir. Salimos con la primer familia misionera, que realmente fue un desafío porque así nos dijo Misiones. Nunca pensamos que con 5 hijos iban a ir, más nosotros 2, 7 personas. Pero bueno, fuimos la primera familia entonces con ese gran desafío de llegar a la selva amazónica, más bien a la Amazonía, como se dice por allá, y en la parte también de la ciudad de Macas. Pero bueno, gracias al Señor porque Él nos sostuvo y como siempre digo, estamos agradecidos porque el trabajo no fue solo de nosotros, sino de todos el pueblo uruguayo, de todos los uruguayos. Porque si algo hicimos en aquel lugar, ustedes también fueron parte. Siéntase, como decía el hermano, si no me equivoco, Rodrigo, ¿verdad? Me siento parte, aunque sea que no pude poner el tornillo, pero pude con mi ofrenda bendecir allí Mozambique. Bueno, quizás usted dice lo mismo. No pude quizás ir al viaje misionero, pero sé que cada mes los hermanos podían recibir para su sustento, para lo que se hizo. Amén. Allí, hermanos, hay todo lo que se compró en estos 18 años fue con su ofrenda misionera. No es que recibíamos del exterior ni nada, hermanos. Dios nos desafió al salir de aquí de Uruguay. Siempre dijimos con mi esposo, lo que nos den, de lo que nos den, de nuestro sustento, que lo podíamos decir, no, yo no tengo por qué invertirlo en la obra. Pero bueno, eso fue nuestro desafío, poder invertir y poder alquilar. Llegó un momento que creo que estaban los hermanos cuando fueron, cubríamos 5 alquileres, ¿sí? Con un sustento de $1,600. Pero Dios fue fiel, hermano. Dios fue fiel. Amén. Empezamos de a poquito y cada año fue el Señor desafiándonos a poder aún alquilar hasta el día de hoy, que se sigue alquilando en 2 comunidades como Santana y Santa Rosa. Amén. Pero Dios fue fiel y siempre
lo será y seguirá siendo. No quiero extenderme mucho, pero les agradecemos de todo corazón que el Señor les recompense. Que hay una frase que usa mi yerno ecuatoriano, que está por allá, él dice que Dios le pague, porque nosotros no le podemos pagar, pero yo sé que el Señor le va a pagar, amén, y les va a recompensar a cada uno según lo que usted ha dispuesto y según sus oraciones, porque hemos sentido el respaldo, hermano. Momentos difíciles que quizás atravesamos en estos 18 años, pero siempre hemos visto la mano del Señor y el respaldo del Señor en las oraciones. Llegó un momento con mi esposo que una vez dijimos, bueno, nos vamos, aprontamos las maletas y nos vamos. Porque se nos complicó una vez cuando teníamos que cada 2 años renovar nuestras visas. No teníamos los papeles, bueno, hay un montón de cosas, pero saben, cuando nos asomamos allí en el apartamento, a la ventana, y los dos allí abrazados lloramos diciendo, Señor, tú nos trajiste aquí. Y el Señor nos dijo, yo los traje, ningún hombre los puso aquí, entonces por tanto yo los voy a seguir sosteniendo. Y así fue el Señor, pudimos seguir, pudimos pasar ese momento amargo que fue bastante difícil, ¿verdad? Pero sé que muchas de ellas fueron sus oraciones a nuestro favor. Y en esta noche entonces quiero compartir un poco del trabajo, quizás algunos lo conocen, yo sé que ustedes han estado compartiendo, ahora quizás un poco más con los hermanos que fueron, estamos agradecidos porque también fueron parte de una bendición para nosotros necesitamos cambiar nuestras cubiertas del auto que teníamos, la policía nos había parado, le había dicho a mi esposo, si usted no cambia las cubiertas va a ser retenido el vehículo, le vamos a sacar su licencia, porque allá se dice licencia, o su libreta de conducir, y bueno, y después no íbamos a poderlo sacar, porque solamente de multa por día son más de $100. Entonces decíamos, bueno, si no cambiamos, tenemos que dejarlo ahí. Pero Dios fue bueno, respondió a las oraciones. Yo no me acuerdo quién iba en ese momento en la camionetita, pero sé que el Señor tocó el corazón de estos policías y dijeron, bueno, le damos, pero mañana comprométase o en esta semana comprar esas cubiertas. Y gracias al Señor también los hermanos nos bendijeron, sé que fueron muchos los que aportaron para esa ofrenda para nosotros y lo usamos para la compra de esas cubiertas nuevas que íbamos a pedirle a nuestra hija que nos prestara dinero, pero Dios no nos dejó pedirle, sino que Dios nos sorprendió y suplió. Amén. Para nosotros, pero también pudimos comprar algunas cosas para la iglesia que necesitábamos, así que siéntase parte de todo lo que usted va a ver aquí. Hay algo que también usted fue parte en esta noche, en ese tiempo, en estos 18 años. Nosotros no es que nos retiramos de misionero, no. Entendimos que ya nuestro tiempo en Ecuador se había terminado. Queríamos dejar a nuestra hija, Carolina, a nuestro yerno, que ellos pudieran continuar la obra y bueno, ellos aceptaron el desafío. Ellos están trabajando más evocadamente allí a las comunidades, es lo que el Señor les ha inquietado y bueno, allí quedaron entonces como pastores trabajando en las diferentes comunidades. Esta es la familia, entonces cuando nosotros salimos, hermanos, ahí estaba Santiago, hay un joven que me dijo, ese que chiquito es el que está ahora, le digo sí, ese chiquito es, bueno, Santiago cuando salió, ¿verdad? Tenía, en esa foto no, pero él salió con 2 años y bueno, hoy como compartía ya casi para cumplir sus 20 años. Pero gracias, hermanos, por el apoyo también hacia nosotros. Ahora vamos a ver la siguiente foto. Esta es una de las comunidades. Allí, bueno, quizás usted no la pueda leer, ¿verdad? Pero fue la primer comunidad que nosotros llegamos a ese lugar. Fue una de las primeras que el Señor nos dio la oportunidad. Primero entramos ayudando a unos hermanos argentinos. Ellos se retiraban, se volvían y nos ofrecieron si queríamos continuar el trabajo. Lo hicimos en una carpa. Comenzamos en un lugar muy precario allí. Abriendo un comedor y bueno, y luego el Señor fue obrando y bueno, por la gracia y la misericordia del Señor, hoy es todo ese grupo que usted ve ahí de esos niños, algunos ya han crecido, ya están adolescentes, pero siguen firmes en el camino del Señor, amén. Y bueno, Carolina y Alejandro siguen entonces el trabajo y en estos días se están preparando para el programa de Navidad.
otra foto es otra de las comunidades de Shuar también, donde el Señor nos permitió poder llegar, poder compartir. La foto de arriba fue la primerita que sacamos cuando ellos nos ofrecieron una de las bebidas típicas de allí, guayusa. Y bueno, gracias al Señor también, por la gracia y la misericordia, se siguen reuniendo. Allí ven, los hermanos creo que participaron algunos, nos prestaron una escuela donde ya no se usa, y ellos están allí congregándose con los niños o reuniéndose cada sábado también. Amén. La tercera comunidad que también el Señor nos ha permitido fue Santa Rosa. Va a cumplir ya 3 años que también el Señor nos inquietó en este tiempo en poder alquilar un local, y allí nosotros también comenzamos, y bueno, ahora ellos también están continuando el trabajo en ese lugar. En Macas también el Señor nos dio la oportunidad de poder, por 18 años predicar la palabra del Señor en estos tiempos. Hemos visto también cómo Dios obró en nuestra familia, porque cuando llegamos en algún lado teníamos que congregarnos. Entonces Dios puso en nuestro corazón el poder alquilar un local, y por 18 años estuvimos allí trabajando en la ciudad de Maca, y de alguna manera muchas personas de Maca, inclusive hasta el intendente de Maca, llegó a escuchar, no solamente a escuchar, sino que mi esposo tuvo la oportunidad de ir a la casa, hacer que él se entregara al Señor, su esposa. De alguna manera el Señor también obró en personas de importancia en la ciudad para nosotros predicarle de la palabra del Señor. También, esto fue uno de los últimos trabajos que hicimos durante este año. Allí el año pasado, en la fiesta de Navidad, el Señor nos dio la oportunidad de reunir todas las comunidades y llegamos a más o menos unas 300 personas, creo que está escrito por ahí. También tuvimos campamentos de jóvenes, con adolescentes y jóvenes, que esos que ustedes ven ahí fueron los que comenzaron en la escuela bíblica también desde niño, y como les dije hoy, continúan allí también reuniéndose para conocer del Señor. También hicimos allí trabajo, uno de los trabajos que hicimos o de lo que pudimos realizar en el mes de septiembre fue la entrega de 200 kits escolares para los niños de las comunidades Shuar, ya que son de bajos recursos, y Dios proveyó con las ofrendas de aquí de Uruguay, y pudimos armar allí un kit y poder entregarle. Allí está también la foto con la visita de nuestros hermanos que pudieron llegar, así que estamos agradecidos también por esos niños que pudimos entregarles ese pequeño regalito para la escuela. Hicimos otras comunidades, ¿verdad? Estas comunidades se están haciendo al aire libre, no alquilamos, pero sí se puede ir, porque es la selva, si ellos le dan el permiso en la casa, usted puede llegar, puede hacer culto. Y estas 2 comunidades, una de ellas se llama Buena Esperanza, y la otra es una comunidad que también se reúnen las familias, y solamente entre las familias que están ahí teníamos un grupo de 20 niños más o menos, donde los viernes le compartíamos la palabra del Señor. Amén. Y ahora ellos van a seguir también ese trabajo. En Guadalupe también, ahí nos reuníamos en un coliseo. También, no sé si los hermanos pudieron ir. Sí, pudieron ir al Coliseo. También ahora ellos lo están visitando. Claro que nosotros lo hacíamos un poco más seguido. A ellos a veces se le complica un poquito, pero sí están. Ahora van a hacer el programa de Navidad, creo que también ahí en ese lugar. Y Cuchaenza, que también los hermanos conocieron, y pudieron ir a la escuela, repartir folletos. Fue de mucha bendición también ese lugar para nosotros. Estos son algunos pedidos de oración por causa de que ellos están pidiendo oración allí, ¿verdad? Que el Señor despierte las nuevas generaciones, por obreros para que se pueda continuar el trabajo, hermanos. Ellos necesitan tener gente que les ayude porque a veces es imposible atender todo. Y
si si están en un lado no pueden estar en el otro, entonces tienen que coordinar los horarios, los días, y bueno, y Benjamín, que también va a la escuela, ¿verdad? Y también la cuarta petición sería por un derramamiento del Espíritu Santo, amén, que Dios derrame de su Espíritu Santo. Hay mucha necesidad de todas maneras, en los mayores, en los ancianos. Ecuador es un país con mucho alcoholismo, si bien está la droga también, pero el alcoholismo es tremendo, hermanos, porque hasta los niños toman, se emborrachan, es tremendo realmente, ¿no? Y bueno, en las comunidades muchas situaciones, en caso de violaciones, todo eso es tremendo, tremendo, donde realmente solo el Señor puede ayudarnos como iglesia a poder compartirles del amor del Señor. Bueno, aquí dice, sigue el legado en el cual ellos han tomado ese desafío. Y bueno, el Señor les ha hablado. Si ustedes quieren contactarse con ellos, ahí están los teléfonos de ellos. Ustedes pueden orar, pueden pedirle fotos. Si quieren colaborar también lo pueden hacer personalmente. Y bueno, eso es algo que también ellos van a seguir continuando la obra del Señor en ese lugar. Y aquí dice que hoy mi hijo me dijo que no lo leí. Dice, agradecemos a todo el pueblo de Uruguay por estos 18 años. No fue un trabajo fácil, pero con su apoyo hemos logrado cosas que parecen imposibles. Bueno, no me acuerdo lo que continuaba. Dice, sin embargo, la obra no ha terminado. Continúa ahora con nuestra hija, con nuestro yerno y su pequeño Benjamín. Les pedimos que oren por ello. Y recordamos siempre que las misiones avanzan gracias a quienes dan, a quienes van y a quienes oran. Pero sobre todo, gracias a quienes nos sostuvieron todo este tiempo. Esa es nuestra familia actual, la foto más actual que tenemos con nuestros hijos. Aquí vamos a compartir algo, hermanos, de que el Señor nos ha inquietado en todo este tiempo, que quizás nosotros pensamos ya venir, establecernos, pero el Señor nos ha inquietado y cada vez ya no es una inquietud, sino sentimos que Dios nos está llamando a poder ir a los Estados Unidos, a poder, seguir el trabajo, porque como decía, nuestro llamado continúa y estamos dispuestos a donde el Señor nos envíe. Necesitamos sus oraciones, hermanos, que queremos hacer la perfecta voluntad de Dios. Amén. Queremos que Dios sea el que abra las puertas y queremos que el Señor nos lleve a donde está la necesidad. A veces pensamos que Estados Unidos no tiene necesidad porque ellos son los que envían, ¿verdad?, misioneros. Pero según lo que hemos compartido, con los contactos que hemos hablado, nos han dicho, hay necesidad. Si están dispuestos, aquí estamos y queremos ayudarles para que ustedes también puedan hacer un viaje exploratorio, venir, conocer, contactarse con otras personas. Sí que necesitamos su ayuda en oración, hermanos. Realmente queremos en este año que viene poder ir, poder hacer ese viaje y que Dios nos muestre realmente su perfecta voluntad. Amén. Así quieren contactarse, allí están nuestros teléfonos también. Y bueno, esto también va a ser un milagro, porque bueno, a veces a nuestra edad ya decimos algunas cosas podemos, otras ya como que vamos viendo que las fuerzas están ahí, ¿verdad? Pero tenemos la pasión todavía, hermanos. Todavía está en nosotros esa pasión por las almas. Gracias, Uruguay. Este fue nuestro salmo, el Salmo 60:12, que creo que se cumplió. En Dios haremos proeza y Él hollará a nuestros enemigos. Así que muchísimas gracias de todo corazón. Creo que no hay más nada, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, hermanos, de todo corazón. Les deseamos que puedan seguir con esa pasión, hermanos. Siempre que he venido en estos 18 años que nos han invitado, este año fue la primera iglesia que nos ha invitado a la convención misionera y siempre ha sido de mucha bendición, les amamos, vemos esa entrega, esa pasión por todo lo que hacen. Y hemos visto cómo el Señor les ha prosperado tremendamente y sé que lo hará más. Hace los años que vinimos atrás, hace casi 4 años, me acuerdo que fuimos a la iglesia, a las de Águilas, cuando vivíamos aquí en el IVA, y era chiquita la iglesia, los pastores vivían, se inundaba. Me acuerdo que el Señor un día nos habló y le dijimos al pastor Fabián,
Dios te va a bendecir, vas a ser prosperado y esta iglesia se va a agrandar. Y él decía, bueno, gloria a Dios, tomo esa palabra y hoy hemos visto la foto, todavía no hemos ido, pero hemos visto y nos gozamos porque Dios cumple lo que Él promete. Amén. Quizás los hombres fallamos, a veces prometemos y no cumplimos, pero Dios no se equivoca. Dios si lo promete, Él lo cumple. Amén. El Señor les bendiga. Gracias, muchas gracias por habernos invitado y ser parte de todo lo que el Señor también nos ha regalado en el día en el culto de la mañana y también en esta noche. Que el Señor les bendiga. Muy bien, que el Señor les bendiga nuevamente. Agradezco de todo corazón a la pastora. Nos ha bendecido. No nos mimes mucho porque nos vamos a quedar. Pero por lo menos yo tuve un desmayo hermoso esta tarde. Qué hermoso colchón. Dice mi familia que yo prendo el V8 y no hay quien me aguante. Bueno, yo no siento nada, así que ya, una bendición. Una bendición. Muchas gracias, pastora, muchas gracias, iglesia. Yo sé que ustedes están detrás y yo me gozo porque ella dice que son pobres y yo digo, qué hermosura, ¿no? Qué hermosura. Qué hermosura esa pobreza que tienen, pero es una bendición, es una bendición. Que el Señor entonces siga y continúe bendiciendo sus vidas. Hoy cuando los hermanos pasaron, ¿sabe? Esto va como un agregado. Y estaban contando cómo el Señor los bendijo. Yo dije, me gustaría ponerle un título a esa bendición que ellos tuvieron. Y yo decía, este título me gusta para ponerle que el hermano estaba contando acerca del gato. Bueno, el gato es la bendición, ¿no? Porque fue una bendición, por lo menos eso entendí yo, ¿no? El gato es la bendición. Bueno, gloria a Dios. Que el Señor continúe bendiciendo, que el Señor continúe ministrándoles en esta noche. Quiero compartir, no sé, me pareció compartir algo en esta noche, no lo que compartí hoy y mañana, sino compartir otro mensaje con ustedes. Y está ahí en el libro de Génesis, capítulo 5 del libro de Génesis. Y hermanos, sabe que a veces nosotros, Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. A veces nosotros nos matamos un poco, nosotros los que somos mayores, los papás, los mamás, y a veces los pastores también, los misioneros, ni que hablar. Y a veces nos matamos pensando en qué le podemos dejar a los que vienen detrás de nosotros, ¿sí? De mi parte entiendo que estamos viviendo en tiempos donde está asomando, está apareciendo una nueva generación. Eso estoy entendiendo yo. Y en medio de esta generación, creo, desde mi punto de vista, creo que necesitamos dejarle un legado a esta generación que viene, ¿verdad? No podemos pasar por esta vida simplemente, como diciendo de una manera vana, pasé, viví la vida cristiana como pude, me di mañas y salí adelante. No, tenemos que hacerlo esto como se usa mucho la palabra de hoy, esa palabra intencionalmente, ser intencionales en esta parte de que necesitamos dejarle un legado a la generación que viene. Necesitamos. Nosotros como misioneros, ni que hablar, que tenemos que dejarle un legado a la generación que viene, ¿sí? Y ni que hablar tampoco, ni que hablar también los pastores, los líderes, todos aquellos que tenemos ciertas responsabilidades, tenemos que dejarle un legado. Y aquí viene el punto. Pensamos y decimos, un legado de qué. Tal vez algunos se preocupen, por la imagen, otros se preocupan, no sé, por tal vez dejarle una impresión de que, que hay que tener todas las cosas para impresionar, o hay que tener fama o popularidad, como decía mi hijo Natanael. Y puede ser, no sé, no critico esto.
pero necesitamos dejarle, el mejor legado que podemos dejarle es dejarle una huella a seguir. Ese es el mejor legado que podemos dejarle. Una huella para que ellos sigan. Yo sé que estoy diciendo huella y aquí se dice huella. El problema es que me queda esto de ecuatoriano todavía. Algún día me lo voy a sacar. Pero tenemos que dejarle esa huella a la generación que viene, que ellos la puedan ver. Vamos a leer en Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 375 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu poder, gracias por tu presencia, gracias por tu espíritu. Señor, en esta noche pedimos que tú bendigas tu palabra, Señor, y nos hables. Habla a nuestro corazón de manera particular, de manera especial, que podamos entender, comprender y llevar a la práctica lo que tú nos hablas en esta noche. Padre, te damos gracias en el bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, a modo de introducción quiero decirles esto. Por allá por los años 60, creo que fue 60, no me acuerdo bien, pero ya por aquellos años sucedían dos cosas maravillosas en este mundo. La primera cosa era que en la carrera, por llamarle algo, en la carrera del avance de la tecnología, del conocimiento, Estados Unidos y Rusia competían por quién iba a quedarse arriba de la escala de lo mejor de lo mejor. Y la otra cosa, usted está pensando, ¿cuál es la otra cosa va a ser? Bueno, en aquella época nacía esta belleza que está aquí. Gloria a Dios. Eso era un chiste, no lo tomo en serio. Vuelvo otra vez al punto. Estados Unidos y Rusia competían por a ver quién, ¿verdad?, en la escala a nivel mundial tenía la supremacía de ser el mejor de lo mejor. Y sabe, Estados Unidos hizo algo súper archi mega inteligente. Podía, no sé si en aquel entonces habían fotos, pero podía sí registrar, porque se registró esto, podía registrar tantas actividades, pero Estados Unidos prefirió dejar registrada una huella en la luna, que hoy, no sé, puede ser harina de otro costal, pero se discute eso. Pero bueno, vamos a centrarnos en lo nuestro. Estados Unidos dejó una huella en la luna. ¿Qué significaba eso? Lo que significaba, o lo que Estados Unidos estaba diciéndole al mundo entero, incluido Rusia, le estaba diciendo esto: bueno, si quieren ser mejores que nosotros, tendrán que subir un poquito más arriba y dejar una huella más arriba, porque nosotros la dejamos en la luna. Tremendo, ¿no? Esto era el legado que Estados Unidos estaba dejándole al mundo entero, indicándole, diciéndole: si quieren superarnos, tendrán que ir a otro planeta, a Marte, a Júpiter, a Venus, no sé a dónde, y ahí dejar una huella, porque nosotros llegamos a la luna y esto es tremendo. ¿Me entienden? Estados Unidos dijo: bueno, de ahí para abajo no nos están superando, de ahí para arriba sí. Y quedó esa huella marcada. Hasta el día de hoy, yo tengo un poco más de 60, y sabe, hasta el día de hoy está claro el recuerdo en mi mente de que lo aprendí aquí en Uruguay, en la escuela pública, de ver esa huella ahí marcada en la luna, que quedó hasta el día de hoy en mi mente eso. Y todos los que pasamos por esa experiencia de la enseñanza entendemos que eso está ahí como un legado. Ahora bien, cuando hablamos
de dejarle un legado a esta nueva generación, tanto como misioneros, como pastores, como maestros, qué sé yo, como padres de familia, como madres de familia. Lo que estamos diciendo es que no nos preocupemos tanto por dejarle a nuestros hijos, a nuestra familia, a los nietos, no sé, toda esa generación que viene detrás, no nos preocupemos tanto de dejarles cosas materiales, bienvenidas sean, pero no se preocupe tanto por eso, porque eso se desvanece con el tiempo. Ahora lo que queda es la huella que usted y yo vamos a dejar para esta nueva generación. Lo que le estamos diciendo es exactamente lo mismo que dijo Estados Unidos. Muchachos, no es de acá para abajo, es de acá para arriba. Aleluya. Aleluya. Ahora, volviendo a la historia de este hombre llamado Enoc, que no es un hombre que se habla mucho. No he escuchado muchos mensajes acerca de él, no digo que no los haya, no he escuchado yo muchos mensajes, pero este hombre dejó una huella, un legado para su generación. ¿Cuál fue esa huella que él dejó allí implantada en su generación? Esa huella fue que él caminó con Dios, caminó con Dios en medio de su generación. La marcó para siempre a su generación. O sea, todos los que vinieron después tenían la huella de Enoc para seguir, si querían. Ahora bien, él caminó con Dios. Y aquí es donde podemos decir que él dejó huellas. Porque para dejar huellas, si no caminamos, ¿cómo vamos a dejar huella? Imposible. Él dejó huellas porque caminó con Dios. Lo que quiero ver en esta noche con ustedes es cómo fue ese caminar de Enoc cada día con Dios. ¿Cómo fue ese caminar de Enoc cada día con Dios? Yo soy un hombre que alguien dijo por allá hace unos años atrás, pastor, usted es el pastor de los 3 puntos. Bueno, así que no me voy a pasar de 3 puntos. Pero como la hermana me ha dado un hospedaje tan hermoso, no tengo problema de irme rápido. Así que aguanten. Vamos a ver entonces cómo fue ese caminar de Enoc cada día con Dios. Enoc, en primer lugar, el primer paso que dio para caminar con Dios cada día fue en obediencia. ¿Amén? Caminó en obediencia con Dios. Ahora nosotros podemos abrir aquí un debate y una conjetura y decir, pastor, pero usted me está hablando de Enoc. Y usted me está hablando de allá. ¿Quién no va a caminar en obediencia en aquellos tiempos? ¡Qué fácil! Yo no quisiera ver a Enoc caminar ahora. Yo quiero decirle algo. Si estás pensando que no fue difícil para Enoc, que fue súper fácil, estás equivocado. Sumamente equivocado. Porque el mismo pecado y la misma maldad que había en los tiempos de Enoc es la que tenemos hoy. El mundo no ha cambiado en eso. El pecado es el mismo. La maldad es la misma. Obviamente que avanza a pasos virulentos, como decía un pastor, pero es el mismo pecado y es la misma maldad. Vamos a ver para que te des cuenta en Génesis, capítulo 6, versículo 5, escucha lo que dice la palabra de Dios. Esto no me lo inventé, esto lo dice la palabra de Dios. Y vio Jehová, escucha esto, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó si recién, por decir algo, el mundo estaba comenzando? Pero ya lo que más había no eran casas, no eran plantaciones, lo que más había era maldad. Y era mucha, dice la Biblia. No era que habían algunos que se hacían los locos, no. La maldad era total. Total.
Él caminó en medio de una generación que la generación tenía su corazón inclinado hacia lo malo. Es lo mismo que pasa hoy. No podemos decir, ¡ay, qué horrible las cosas que se ven! Si leemos la Biblia, no son de hoy, no son de ayer. Son cosas que ya vienen desde que Adán pecó hasta el día de hoy. Tal vez se vienen aumentando, pero son las mismas. Llámese como quiera el pecado, pero siempre ha sido el mismo pecado. Ahora, lo interesante de esto, que no estamos hablando del pecado, pero sí, no, tiene partes, orillea por ahí. Lo importante de esto es que Enoc pudo caminar en obediencia a Dios. Aleluya. En medio de esa generación. Todo el mundo hacía lo que se le antojaba. ¿Se parece o no a nuestra generación? Claro que sí. Todo el mundo intentaba no agradar a Dios, no buscar a Dios, no obedecer sobre todo a Dios, hacer lo que se les placía y, como dijo el Chavo, hacer lo que se les pegaba la regalada gana. Pero ¿sabe qué? Enoc no estaba viviendo por vivir la vida cristiana. Él estaba siendo, vuelvo a repetir esa palabrita, intencional, dejando una huella bien marcada, porque sabía que venía una generación y él tenía que dejarles un legado. Aleluya. Hermanos, nosotros no podemos pasar la vida cristiana y viviéndola diciendo, bueno, como pude, pero viví, Señor, cuando llega al cielo, llegaste, sí, Señor, la verdad que, mira, como pude, no sé cómo, pero llegué. Hecho pedazo, pero llegué. No, tenemos que vivir conscientes de que a nuestro alrededor ya hace tiempo se está levantando una generación que viene buscando referentes. Referentes. ¿Y en cuanto a qué? A la obediencia. Podemos hablar hermoso de Dios y podemos hacer, como decía hoy de mañana, saltar y, como dicen los ecuatorianos, brincar y hacer todo lo que querramos y nadie puede decirnos nada. Pero lo que va a marcar a la generación que viene es el legado de haber caminado en obediencia a Dios. Aleluya. Aleluya. Después de Enoc llegó Noé y todos conocemos la historia de Noé. Pero lo que me encanta de toda la historia de Noé que usted y yo ya conocemos es el versículo 22 del capítulo 6 del libro de Génesis, donde dice así de este hombre: y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. ¿Quiere obediencia? Ahí hay obediencia. ¿Quieres saber lo que es la obediencia? Ahí está la obediencia. ¿De dónde sacó Noé obediencia? Usted dirá, bueno, Dios trató con él, sí, obviamente. Pero él tenía la huella de Enoc, su tatarabuelo. Él dice, mi tatarabuelo fue obediente a Dios. Dejó la huella clara, marcada. Yo también tengo que ser igual que mi tatarabuelo. Aleluya. Cuando Dios le dijo a Noé, Noé construye un arca, y usted sabe así todo el relato y le dio las medidas y le dio todo. Si yo hubiera sido, tal vez hubiera dicho al Señor, Señor, es tan maravilloso que tú me estás dando una forma de salvarme de ese juicio que viene. Pero Señor, quiero decirte algo y no lo tomes a mal. Pero mira, está todo bien la construcción del arca, pero no sería necesario una ventanita más. Por lo menos te pido una ventanita más ahí donde va el elefante y el rinoceronte y esos animalitos que tú sabes que son bravos. ¿Me entiendes lo que explico? Tal vez lo hubiera hecho orando, Señor, por favor te pido una sola ventanita más. Señor, por favor, una puertita un poquito más grande, solamente, Señor, yo estoy dispuesto a construir esa arca, una puertita un poquito más grande, porque sabes que hay animales que son bravos de aguantar aquí adentro. Podía haberlo dicho, tenía todo a su favor. Pero Dios le dio todas las medidas, usted las conoce, están ahí en Génesis. Le dijo, hazla así, así, asado, cocinado. Y Noé dijo, no, si Dios dice,
¿Qué problema tengo yo? ¿Cuál es mi problema? ¿Verdad que nosotros somos iguales? Dios nos da instrucciones y decimos, Señor, en el nombre de Jesús, avanzo porque avanzo. Pero, ¿por qué ponemos ese pero? Déjelo así como Dios quiere. Dios quiere que usted haga así, exactamente como Él quiere. Pero Señor, ¿sabe? Cuando yo estaba luchando con mi llamado para ir a Ecuador, un día estaba orando y Dios todas las noches tenía una pelea con Dios, así literal, peleaba con Dios. Una porque no quería ir y otra porque tenía, como decía mi esposa hoy, teníamos una familia tan grande y estaba ahí Santiago con menos de 2 años. Y yo peleando con Dios una noche en oración le dije, Señor, está bien, tú quieres que yo vaya a Ecuador, quieres que vaya a la selva amazónica, está bien, pero yo te voy a decir una cosa. ¿Y los mosquitos? Yo me enteré que había víboras grandes. Y las víboras. Y le empecé a poner al Señor tanta cosa. Y al final de mi oración, yo decía a Dios, a decir, tranquilo Julito. Pero ¿saben lo que me dijo el Señor? No, usted no va a creer lo que el Señor habló a mi corazón. Me dijo, ¿y qué más querés? Yo dije, me asusté, dije, ay, no, Señor, está bien. Me voy como sea me voy. La verdad que no me picaron muchos mosquitos, culebras nunca las vi, no sé si hay o no, porque los shuar se comen todo, pero el asunto es que nunca me picó una culebra. En 18 años yo pensaba ir temblando, es la selva, incluso no fue en esta iglesia, pero en una iglesia yo estaba con Santiago así, terminé un culto y se acercó una hermana y me dijo, pastor, ¿usted va a ir a los shuar? Sí, le dije, vamos a ir a los shuar. ¿Y usted no tendrá cuidado con ese bebé que se lo vayan a comer? Yo dije, wow, nunca lo había pensado por ese lado. Yo le dije, no. Y ahí me empecé a analizar a ver si estaba bien de la cabeza. Pero tremendo. Pero en obediencia salimos. Aleluya. En obediencia salimos. Me dejé de complicarle la vida al Señor y tomé las valijas, las maletas, como dice, y nos fuimos en obediencia. ¿Sabe? Nosotros tenemos problemitas con ese asunto de la obediencia. Nosotros, los cristianos, ¿verdad? Tenemos un problemita con ese problema de la obediencia. Todo está bien mientras Dios nos hable de que nos va a bendecir, que nos va a dar, que nos va a prosperar. ¿Quién va a discutir eso? Nadie. ¿Quién le va a decir, no, Señor, a mí no me vas a estar bendiciendo? No, bendiciones, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando Dios te va adentro y te mete el bisturí y te dice, oye, deja de mirar pornografía en ese celular. No, Señor, no estoy mirando pornografía. ¿Que no estás mirando? Sí sé que estás mirando. No, te prometo, Señor, en el nombre de Jesús, mañana empezamos el ayuno y te prometo que nunca más miro ese maldito celular del diablo. Y el otro día está enroscado otra vez. Ahí mira. Entonces digo, la obediencia. Sí va a venir la bendición cuando aprendamos a ser obediente en todas las áreas de nuestra vida. Y esto no es solamente para nosotros, hermanos, no estamos nosotros solamente disfrutando de la obediencia. Tenemos que tener presente que tenemos que marcar esta huella para que la generación que viene vea claramente esa huella y diga, wow, aquí tengo que pararme, por este es el camino que yo tengo que andar, aquí está la huella del misionero, del pastor, de la pastora, de los hermanos, de los diferentes departamentos que están al frente, esos líderes, aquí está la huella, por aquí tengo que andar. ¿Se entiende? Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude. No es tan fácil, pero tampoco es imposible. Enoc cumplió con esto. También lo cumplió Noé en aquella generación. Dejaron su huella marcada. Hace unos años atrás estaba estudiando con una profesora de aquí. Se me fue el nombre ahora.
la hermana que está en Las Piedras, la doctora Beatriz Murialdo. Y ella nos estaba enseñando un poco el griego y un día dijo, les voy a enseñar el abecedario de 3 maneras que existe. El primero es el abecedario que todos conocemos, A, B, C y D. Después dijo, le voy a enseñar el abecedario griego, alfa, beta, gamma, etc. Y si ahora le voy a enseñar el abecedario cristiano. Yo hija no sabía que había un abecedario cristiano. Y ella dijo, el abecedario cristiano es O, B, D, C. Ese es el abecedario cristiano. Se entiende, ¿verdad? Que Dios nos ayude. No estamos viviendo, hermanos, solamente para nosotros. Tenemos que ser intencionales. Vuelvo a repetir esta palabrita que me ha gustado. Intencionales. Saber que detrás de mí, detrás de usted, viene una nueva generación. Tal vez eres padre de familia nada más y dices, pero ¿qué voy a hacer yo? Yo no soy líder. Eres líder de tu familia y tienes que marcar esa huella porque ese es el legado que estás dejando para las nuevas generaciones. Y esa huella, en primer lugar, es la obediencia. Tienes que aprender a ser obediente al Señor por encima de todas las cosas. Obviamente, si tienes a alguien sobre ti, no se discute esto. Es obediencia implícita, ¿verdad? En todos los aspectos y órdenes de la vida la tienes que tener. Vamos al segundo paso. Vamos al segundo paso que dio este hombre llamado Enoc. El segundo paso fue en fe. En fe, ¿verdad? Él dio este paso en fe. Ahora, en Hebreos 11:27 nos habla de este hombre llamado Enoc allí y nos habla de su caminar día tras día con el Señor, dejando huella para la generación que venía. Caminando por fe o en la fe, como usted quiera llamarle. Ahora, hermanos, la fe no es solamente la fe milagrosa, obviamente que la necesitamos, que la tenemos que practicar, pero también está la fe como creencia, ¿verdad? La fe como creencia. Ninguna de las dos está peleada, están enemistadas o están divorciadas, no, están bien casaditas. La fe como obediencia, como instrumento de creencia y la fe también como instrumento de milagros de parte del Señor. Necesitamos caminar en este tipo de fe. Podemos solamente irnos a un extremo y tomar una fe, solamente la fe milagrosa, y no va a servir de mucho. Vamos a renguear, vamos a cojear de un pie. Necesitamos estas dos clases de fe. La fe que hace milagro, pero la fe también como religión, valga la redundancia, como creencia, la necesitamos. Esto lo necesitamos caminar cada día. Se tiene que ver en nuestra vida diaria y constante. Cuando Pablo le habló a su hijo espiritual Timoteo, le dijo, la fe que está en ti, que primero habitó en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice. Esa fe a la cual Pablo hacía referencia, él le dijo, es una fe, y se me fue la palabra ahora, es una fe genuina, gracias. Es una fe genuina. Ahora, siempre me pregunté yo, ¿cómo era la fe de la abuelita Loida? Que marcó la huella y su nieto Timoteo dijo, wow, ¿cómo era esa fe? En la parte no solamente de la credibilidad, sino que en la parte de doctrinal. No era, perdóname la expresión, no es que la menosprecie, no era una viejita que andaba por aquí por allí buscando de repente algo de Dios un día, otra cosa y otra cosa, no. Se había arraigado, se había cimentado en la creencia en Dios. Si usted lee el libro de los Hechos, los primeros capítulos, dice, perseveraban unánimes cada día en la enseñanza de los apóstoles. La primitiva iglesia hacía uso y caminaba cada día en esta clase de fe.
en la fe que le habían enseñado, transmitido los apóstoles. De ahí no se movían. De ahí no se movían. Hermanos, aplicando esto a nuestras vidas, al tiempo de hoy, hay muchísimas formas, y no sé si, por decirlo también, creencias acerca de Dios, de su palabra y de la forma y estilo de vida cristianos. Y a veces suenan lindas, hermano. Créame que suenan lindas. Son llamativas. Como hace poco estuve leyendo algo acerca de aquellos hombres que iban por el medio del mar y las sirenas hacían ruido, y no me acuerdo dónde saqué esto, y los navegantes que iban en ese barco eran atrapados por ese cantar de las sirenas, y la sirena los mataba hasta que alguien se amarró al timón y escuchó el cantar y no pudo ser atraído, atrapado y muerto por la sirena. Yo pienso, hermanos, que estamos en un tiempo donde hay mucha gente que canta doctrina de todo tipo, y nosotros tenemos que estar bien amarrados en lo que creemos. Se dice que las Asambleas de Dios tienen 16 verdades fundamentales, ¿verdad?, que forman la columna vertebral de nuestra organización. Bueno, tenemos que conocerlas y creerlas, y no venderlas por nada del mundo, no porque sean de las Asambleas de Dios, sino porque esa es nuestra fe. Esa es nuestra columna vertebral de fe, y ese es el legado que vamos a estar transmitiéndole a nuestra generación, a esta generación que viene detrás de nosotros y está buscando referentes en cuanto a la fe. Tenemos que dejarle ese legado. Hace algunos años atrás hablé con un muchacho y él me dijo esto, estas cosas en cuanto a ir de un lado para otro. Yo le pregunté a él, yo te conocí en tal y tal lugar, pero veo que ahora estás yendo a otra organización. Y le pregunté y le digo, ¿por qué esta situación? Y escuche lo que me dijo él. Él me dijo, es que mis padres, escuche esto, mis padres eran personas que no estaban siempre en la misma creencia. Un mes les antojaba ir para un lado, iban 2 meses ahí, se iban para otro, y nosotros aprendimos así. No hay sentido de permanencia. Entonces eso complica la vida. Si tú eras una de las personas, voy a hablar con libertad porque no los conozco. Si tú eras una persona de que hoy estás aquí, wow, porque invitaron a los misioneros, voy a ir al cultito misionero, pero mañana dice, no, me voy para otro culto que sabe allá hay prosperidad, bendición. Me voy para otro culto. Qué pena me da. ¿Sabes por qué? Porque te estás haciendo mal tú. Y no solamente tú, la huella no aparece clara, está borrosa. ¿Y quién te puede seguir? Por más después, ustedes saben bien que nosotros no podemos exigir lo que nosotros no hacemos. Si queremos que nos sigan, primero tenemos que ser el ejemplo. Y marcar, como dicen en el plano deportivo, marcar la cancha. Entonces, hermanos, este hombre llamado Enoc marcó la huella profunda que dejó a la generación que venía detrás de él en la fe. Estamos hablando de la parte de la fe doctrina, pero hablemos también de la parte de la fe, voy a llamarle milagrosa porque no me sale otro nombre. Pero aquí también, hermanos, yo he visto en algunos lugares que ya como que se está dejando un poquito de lado los milagros de Dios. Como ya que se escarba tanto y como que los milagros o pueden ser atribuidos a cosas de repente que no tienen nada que ver con la fe, o pueden ser atribuidos a personas. Pero Dios se deja fuera de la ecuación, como dicen hoy día. Y la fe, para que surjan los milagros, es esa cosa sencilla que es caminar o poner el pie donde no hay nada.
Es un desafío, hermanos, es un desafío a tu mente, a tu razonamiento, a tu forma de pensar. Dios te dice, avanza y avanza. Y si muchas veces no sucede nada, no es por culpa de Dios, es por culpa de nosotros que estamos temblando. Mira, yo te voy a poner la fe así. Es como que Dios te dice, avanza. Y tú dices, ¿a dónde voy a avanzar si no hay nada? Claro que no hay nada. Pero Dios quiere que avances. Pero no hay nada. La razón te dice, no seas loco, no seas loca. Eso no es fe, eso es fanatismo, eso es locura. Y Dios espera que tú des el paso, porque no hay nada. Pero ¿sabes qué hace Dios? Pone su mano y dice, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo estoy ahí, tranquilo. Hermanos, cuando Dios, por medio de la fe, nos desafía, muchas veces nos parecen cosas de locos. Yo estoy de acuerdo con la pastora, mira que no la estaba criticando, yo estoy de acuerdo con la pastora que empezaron con poco, y es así, es normal, sucede. Pero hermanos, están dejando una huella de fe en la parte de los milagros que usted ni se lo imagina. Yo quisiera tener la clase de fe que tienen. No es por adularla, yo quisiera tener esa clase de fe. Lo que han logrado, por lo menos años atrás cuando yo conocía, lo que han logrado es tremendo. Tremendo. Pero hermano, no es que usted dice, bueno, yo voy a dar el paso cuando vea todas las cosas. Imposible. Tienes que dar el paso cuando tú entiendes que no hay nada. Cuando no hay nada. Si Pablo vio que la fe de Timoteo era una fe genuina, y Timoteo, ¿de dónde sacó esa fe? De su abuelita. Cuando llegaba allí a la cocina, abría ¿cómo se llama? La puerta de la alacena y decía, bueno, vamos a tomar unos mates. Y dice, nos quedamos sin hierba. Y tampoco tenemos plata. ¿Qué hacemos? ¿Sabe? Esta viejita, y perdóneme la expresión, pero le metía fe. Y me imagino que Timoteo observaba y decía, a ver, ¿qué hace la abuelita? ¿Qué hace la abuelita? Y la abuelita decía, Señor, tú me prometiste que ibas a suplir todas mis necesidades. Gracias te doy por esa hierba. Y no estaba, pero llegaba. Aleluya. Estoy poniendo solo un ejemplo. Hace algunos años atrás estábamos en Maca. Íbamos para la comunidad, se me olvida siempre esta comunidad, se me fue el nombre de la comunidad. Bueno, eso se ve que ya estoy entrando en cierto periodo que no se llama vejez. Iba para esa comunidad y resulta que íbamos en nuestro carrito, en nuestro autito, y había una pareja, un matrimonio de Shuar. Y como yo sabía que quedaban como 4 o 5 kilómetros para adentro, le dije, bueno, Mónica me dijo, negro, ¿qué tal si lo llevamos? Y el carrito que el Señor nos había dado era para su hora. Y yo dije, bueno, llevémoslo, no hay problema. Lo subimos, llegaron, nos saludamos y todo. Y empezamos a marchar y el Señor, yo le pregunto al Señor, ¿y a dónde van? Él dijo, vamos a la casa de mi sobrino que tuvo un accidente y que ahora lo traen los bomberos y los paramédicos y esto y lo otro. Y yo le dije, ¿quién es su sobrino? Y me dijo, fulano de tal, ¿cómo era que se llamaba? Se llama Rinaldi. Dije, bueno, ¿y si usted nos podría llevar hasta la casa de él? Sí, no hay problema. Y llegamos, fuimos allá y esperamos 5 minutos. A los 5 minutos llegó el cuerpo de bomberos y la ambulancia con la camilla y el muchacho. Y estaba la familia de este chico allí, estaba su mamá y estaba el esposo también, y bueno, toda la familia estaba allí. Y los paramédicos bajan al muchacho y yo me quedo mirando y Dios querido, era tremendo. Entonces, una de las muchachas que era paramédica se baja, se dirige a la mamá que estaba parada allí a los pies de la cama y le dice, su hijo tiene el corazón bien, está bien, los riñones están bien,
el hígado está bien, los pulmones están bien. Pero quiero decirle que va a quedar un vegetal. Porque el accidente que él tuvo, que se había caído en una moto, se golpeó la cabeza y quedó hecho un vegetal. Cuando la doctora le dice eso a la mamá, le dejan al muchacho ahí, era un pobrecito, era hueso y cuero, y se lo dejan ahí, tenía una traqueotomía, tenía como sondas, estaba mal, con suero, bueno, de todo, estaba bien mal. Apenas abría los ojos. Se van los paramédicos, la mamá rompió a llorar y quedó llorando allí. Y difícil no meter una palabra de fe ahí. Yo decía, Señor, yo no quiero crear una falsa expectativa, yo no quiero decir algo que no se vaya a cumplir, porque una madre lo que está esperando es lo mejor para sus hijos, no lo peor. Y los médicos así se lo soltaron y le dijeron, bueno, va a quedar hecho un vegetal. Y cuando se van, la mamá estaba llorando, desconsolada, yo me acerqué y le digo, quédese tranquila, quédese tranquila. El Señor lo va a levantar, Él va a caminar, Él va a andar, se va a recuperar, va a comer y va a ser un muchacho normal. Más o menos tiene unos 18 o 20 años. Pero era mi palabra. Y yo estaba 100% convencido de que Dios iba a hacer un milagro en ese muchacho. Y se la mandé, así como dice brutamente, se la mandé. Y la mamá dejó de llorar y me miró y miró a la camilla como diciendo, ¿usted está seguro de lo que está diciendo? Pero mire que... Yo le dije, tranquila. Bien, para hacerle corta la historia, empezamos a orar por el muchacho. Yo le dije, vamos a estar a las órdenes. Empezamos a orar por el muchacho y la madre nos dijo, cuando nos íbamos, pastor, ¿sabe qué? Nosotros no tenemos ni siquiera para pañales, porque el muchacho estaba mal. Me acuerdo que ese día, con lo poco que teníamos, como dice la pastora, con lo poco que teníamos, le dimos para los pañales. Al otro día nos llamó de mañana y fue una, ¿cómo se dice? Una epopeya, no sé la palabra, pero de 4 meses, día tras día, desde las 6 de la mañana hasta las 10, hasta las 12 habían momentos de llevarlo todos los días a este muchacho. Yo lo levantaba en brazos porque no pesaba ni siquiera 20 kilos. Y era un muchacho de 18 a 20 años creo que tenía. Y yo lo levantaba y lo llevaba, y lo llevamos en el carrito de la forma que más mejor podíamos para que no sufriera, porque era cuero y hueso. Y en esos 4 meses hicimos todo ese trabajo, oramos por él, pedimos oración aquí a Uruguay. Él comenzó un día, él no hablaba, solo movía los ojos. Y un día llegamos en la mañana y la mamá nos cuenta y nos dice, pastor, usted no va a creer lo que pasó. ¿Sabe? Ayer en la mañana yo estaba sola barriendo bueno, no es una casa, es una chocita, dice, estaba barriendo ahí, limpiando, y sentí en la mañana, imagínense en la selva, no hay nada, se siente todo, y dijo, sentí que alguien me dijo, mami. Yo dije, me debo estar enloqueciendo, debo estar quedando mal. Y seguí barriendo, y de repente vuelvo a sentir, mami, porque allá no dicen mamá, dicen mami, mami. Dice, y dije, no puede ser, es la voz de mi hijo. Salí hasta el cuarto, fui a donde estaba él, que era una chocita sincera, hermano, me daba pena donde vivía. Y allí el muchacho le estaba diciendo, mami. Ella dice, no, yo no podía creer lo que estaba pasando. Y hermanos, a partir de ahí, el muchacho comenzó a sanar, le sacaron el asunto de la traqueotomía, le sacaron también la sonda. Comenzó a tomar jugos y nosotros llevándolos todos los días a terapia para que comenzara a mover las manos, los pies, la cara, que todo estaba inmóvil. Para hacerle corta la historia, hoy día el muchacho camina, come, anda, hasta en moto ha andado.
El Señor es una bendición. Pero hermano, yo quiero decirle esto, que el Señor reciba en esta noche toda la gloria, pero ¿sabe? Los que están detrás están mirando tu fe. Están mirando no solamente la fe de la creencia como creencia, sino también si tú crees en que Dios puede hacer milagros. Si tú crees que Dios puede hacer milagros. Nosotros, la pastora, los pastores, los misioneros y todos los que estamos liderando, a veces nos metemos, por decir algo, en soberanos problemas. Pero no son problemas. ¿Sabe lo que son? Son retos, desafíos a nuestra fe que nosotros nos lanzamos y decimos, Señor, ahí voy. Como decía la pastora, yo no sé dónde va a salir plata. Tranquilo, ella sabe dónde va a salir plata. Aleluya, va a salir plata. No le pregunten de dónde viene, pero que viene, viene. Hermanos, nosotros tenemos que dejar una huella en esta fe. Aunque el mundo diga que esto no puede ser, sigamos creyendo en el poder de Dios, que Dios tiene poder para hacer milagros. Aleluya, para transformar vidas. Bueno, ¿qué les voy a enseñar a ustedes? Este lugar es maravilloso. Todas las vidas que Dios ha transformado y las que seguirá transformando. ¿Qué les voy a enseñar yo? Imposible que les enseñe. Solo paso el plumerito sobre esa fe y nada más, por si acaso algún polvito quedó ahí. Pero que el Señor, hermano, nos ayude. No estamos viviendo solamente para nosotros y decimos, bueno, vivo para el Señor, sí, gloria a Dios, pero no se olvide que detrás de usted vienen sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos. Hay toda una generación que está mirando realmente la huella de fe que tú estás dejando, porque la quieren seguir. Quieren seguirla. Y tú tienes, y yo tengo, que mostrar que mi fe, mi creencia está fundada en la palabra de Dios. Está fundada en el poder de Dios. Mi fe no es algo que la gente dice, están locos, le lavaron el cerebro. Bueno, digan lo que quieran. Pero esto es una fe real. Una fe que realmente viene de parte de Dios a mi corazón y va a dejar una huella tan marcada como la que dejaron los astronautas de Estados Unidos en la Luna. Y termino diciendo esto. El último paso que dio aquel hombre llamado Enoc, que dejó una huella en su generación, que marcó aquella generación, que dejó ese legado, fue que caminó en esperanza. En medio de toda aquella generación, y tal vez si usted escarba, vulgarmente hablando, si escarba un poquito más el texto, usted se va a dar cuenta que la gente no tenía esperanza en Dios. La gente estaba con la mente en otra cosa, tratando de alcanzar a Dios por otros medios o de otras maneras. Pero Enoc estaba confiado y tenía su esperanza puesta en Dios. Estaba, como dice Hebreos acerca de él y de todos los que vivieron por fe, tenía su mirada puesta en el invisible. Estaba con la mente, con el corazón, con su mirada puesta en las cosas de arriba. Para nada le interesaba dejar una huella solamente aquí en el mundo con las cosas de este mundo. No, él estaba con su mirada puesta en el galardón, en las cosas de arriba. Y vivía con esta esperanza cada día. Yo me imagino también, hermanos, como fue en el caso de Noé. Yo me imagino cuántas burlas, cuánto menosprecio. En un tiempo que usted hoy dice voy a construir un arca y si lo está haciendo en el mes de julio, vale la pena. Porque usted sabe que llueve y llueve bastante. Pero hacer un arca cuando nunca había llovido es un desafío completamente diferente. Completamente diferente. Completamente diferente. Y Noé estaba haciendo aquello con la esperanza de que su familia se iba a salvar. Si Dios dijo que construya eso, porque se va a salvar mi familia, con esperanza. Tengo esa esperanza de que se va a salvar. Usted se piensa que Noé, cuando comenzó la lluvia,
Él no agradeció a Dios, dijo, gracias Señor, gracias, porque aquí está mi familia completamente salva de todo lo que está pasando allá afuera. La esperanza de salvación que tenía Noé es la misma que nosotros tenemos que vivir día a día, caminar con la esperanza de que Cristo viene pronto, viene por su iglesia, viene a buscar a aquellos que han vivido conforme a la fe en Cristo Jesús. A esos viene a buscar. No es a una persona, no es a una institución, no es a una organización, viene a buscar a su iglesia. Y cada uno de nosotros debe vivir con esa esperanza cada día, caminar con esa esperanza. Tú no puedes andar por ahí como cristiano, que como la gente nos dice, ustedes son unos aburridos, no bailan, no salen de fiesta, no hacen esto, no hacen aquello. ¿Para qué queremos todo esto si nosotros tenemos una esperanza mucho más grande, mucho más mayor? Es algo tremendo lo que tenemos de parte de Dios. Pero hermanos, vivamos de acuerdo a la esperanza que tenemos. Porque si usted pone, y perdone, yo no lo conozco y ni le estoy insultando tampoco, pero si ponemos cara de afligido, por no decir otra cosa, de preocupados, de que vivir la vida cristiana es un peso sobrenatural, como dijo una vez una hermana, le dijo a su hija, nosotros un esfuerzo tremendo por ganar a la hija. Cuando la hija entró a la iglesia, la hermana dijo, bueno, pero tampoco vas a ser una monja porque, a ver, no desprecies tu juventud. Y la perdimos para siempre esa muchacha. A ver, ¿cuántas monjitas hay aquí? ¿Cuántos padrecitos hay aquí? Pero gloria a Dios, porque tenemos esperanza, podemos traspasar el momento que estamos viviendo, no como un escapismo de la realidad, sino que la esperanza nos lleva a seguir adelante, porque lo que Dios dice en su palabra, eso es lo que Él va a cumplir. Si la palabra de Dios dice que Cristo viene pronto, no es que esto es un engaño para tenernos encerraditos entre cuatro paredes, contentos y alegres. No, no. Cristo viene y yo lo creo juntito porque lo dice la palabra de Dios y esa es mi esperanza, ese es mi aliento cada día, cada vez que camino vivo con esta esperanza. Ellos, los que vienen detrás de mí, la generación que viene, están mirando eso. Están diciendo, bueno, mi padre no fue un viejo amargado que rezongaba y vivía pasando mal y tratando de sobrevivir la vida cristiana, no. La vivió con ese gozo del que tiene esperanza. La vivió disfrutando la vida cristiana. Yo no necesito que mi carne salga a divertirse por ahí, a moverse por ahí. Yo lo que necesito es mantener mis ojos puestos en las cosas de arriba. Así como Pablo le dijo a los filipenses que debían de brillar en medio de este mundo sin esperanza. Así debemos de hacerlo nosotros. Marcar, dejar bien marcada esta huella que la generación que viene, una generación que tal vez viene llena de complejos y todo lo demás, así como nos pasó a nosotros, vea que la vida cristiana vale la pena vivirla porque hay esperanza en ella. Aleluya. ¿Qué les parece si en esta noche nos ponemos de pie?